Bueno, muy buenos días nuevamente. Bueno, voy a hacer una breve presentación de acuerdo a los resultados de diversos estudios, para tener esta breve mirada también a la migración en Honduras. Sí, pasamos. Rápidamente, entonces, bueno, sabemos, y ya lo ha planteado muy bien la hermana Janet Ferreira, que la migración es un fenómeno complejo y que es una dimensión que toca diferentes dimensiones también de la vida. No solamente es el acto de migrar, esto tiene consecuencias sobre el país de origen, de tránsito y destino, y tiene toda la complejidad que sabemos. Ahora, si vemos un poco la migración en Honduras, podemos hacernos, pasamos a las siguientes. Bueno, vamos a tratar de ver un poco las causas de la migración en Honduras, de cuáles son los territorios también donde hay mayor emigración y mayor también retorno, y centrarnos también en cuáles son los principales desafíos de la migración. Si pasamos a la siguiente, Honduras es un país que, por lo menos en un estudio que ha hecho el ERIC, se registran diversos ciclos migratorios, es decir, la migración no es nueva, pero sobre todo sí la migración internacional. Un primer ciclo migratorio que viene de todo este ciclo bananero de la reforma liberal desde 1876 a 1949. Aquí significó sobre todo una migración interna, por un lado, es decir, de hondureños que migraron hacia la zona norte, fundamentalmente por trabajo, pero también una inmigración, porque a las plantaciones bananeras vino población, especialmente del Caribe, de Jamaica y otros países del Caribe, y que se integraron también a la sociedad hondureña. Luego entramos a otro ciclo migratorio, al ciclo migratorio agrario. Después de la huelga de 1954, bueno, hay gran pérdida de trabajo, sobre todo de empleo en las compañías fruteras, y muchos obreros agrícolas pierden el trabajo, y empieza así más bien la demanda. Hay un movimiento por la tierra, se organizan los campesinos y hay una demanda por la tierra, pero hay un proceso de migración que va acompañado con las reformas agrarias de la década de los 60 y 70, y hay procesos de migración inducida, digamos, especialmente de la zona sur hacia el norte y también hacia Olancho, y que acompañó muchos de estos movimientos también la misma iglesia. Y empieza también la migración aquí ya del campo a la ciudad. Hay que recordar también que, bueno, cuando a inicios de este siglo, del siglo XX, Honduras tenía apenas casi 500,000 de habitantes. Ya a la década de los 50 se ha duplicado y tenemos más del 1,000,000 de habitantes, y hay una demanda ya por los recursos. Y luego está el otro ciclo migratorio de la maquila, que nuevamente es un ciclo migratorio interno, pero aquí la característica, digamos, fundamental es que el sujeto migrante es sobre todo la mujer, ¿verdad? Y sabemos que hay migración prácticamente interna de todos los territorios de Honduras hacia el norte. Y luego llegamos al gran ciclo migratorio de este siglo XX, de una migración que se ha denominado más bien forzada, y especialmente hacia Estados Unidos. Bueno, y sobre todo que inicia con fuerza a partir después del impacto del huracán y tormenta tropical Mitch. Y en esto ha cambiado también el sujeto migrante internacional. Sabemos que primero fueron los varones principalmente, luego hay una feminización de las mujeres también migrantes, luego empiezan a migrar los niños, los adolescentes, los jóvenes, empiezan a migrar también las poblaciones garífunos, afro, las poblaciones indígenas, hoy la población también, las poblaciones LGTBI, todos son sujetos migrantes. Pero también ha cambiado, sobre todo a partir del 2018, por un lado el sistema migratorio del país, y por otro lado también el sujeto migrante. Es decir, con el surgimiento de las caravanas en el año 2018, digamos que cambia de una u otra manera el sistema migratorio. Hasta el 2018 el sistema migratorio era denominado un sistema por goteo, es decir, que migraba la gente ya sea de manera individual o en pequeños grupos.
pero con las caravanas cambia el sistema y tenemos ya esta migración por conglomerado, ya por grandes grupos de personas, pero también en el caso de Honduras, de acuerdo a diversos estudios, cambia el sujeto migrante, porque las caravanas están migrando fundamentalmente las familias y las familias jóvenes, y también con las caravanas está migrando la población más pobre, es decir, que no tiene la posibilidad, que no tenía los recursos para migrar, ¿no? Y entonces vemos que ha habido diversos procesos migratorios. Solo si volvemos atrás, por favor, atrás. Bueno, me gustaría centrarme, sabemos que hay un proceso de migración interna y también internacional. Aquí si comparamos en esta gráfica y si vemos de dónde migra más la gente, de qué territorios a nivel internacional, vemos que prácticamente son 4 departamentos donde hay mayor migración, de acuerdo a los censos del 2001 y 2013, que es el caso de Francisco Morazán, de Cortés, de Lloro y de Olancho. Estos son los 4 departamentos donde, de acuerdo a los datos, migra más internacionalmente. Pero si vemos también, la línea azul es el año 2001, la línea naranja el año 2013, también hay un nuevo grupo de departamentos que se incorporan, el caso de Comayagua, el caso de La Paz, de Intibucá, de Lempira, y con lo cual vemos que hay un paso también. La migración era fundamentalmente urbana, más bien de los departamentos más urbanos. Ahora la migración también es más rural y vemos, pero aquí claramente de dónde migra el mayor número de hondureños y de hondureñas, y esto para conocer las causas. Si vemos, pasamos adelante. Vemos aquí un índice de migración que hizo la OIM, donde más oscuro es donde más se percibe que hay migración, que es coincidente con los datos también anteriores. Si pasamos a la siguiente ahora. Bueno, pero ¿por qué migra la gente y cuáles son las causas, digamos, principales? ¿Cuáles son los principales factores por qué migran los hondureños y hondureñas? En primer lugar, en estos datos que son del sondeo de opinión que hace el ERIC también desde el año 2012, en primer lugar vemos que en Honduras hay un alto porcentaje de la gente en disposición de migrar. Frente a la pregunta si ha pensado migrar, de acuerdo a estos datos del 2012 al 2020, más del 40% de los hondureños y hondureñas dicen que están dispuestos a migrar, que es sumamente alto, sumamente alto. Y aquí vemos también, de acuerdo a los resultados de esta encuesta, la gente dice que migra principalmente por falta de oportunidades o por mejoras económicas, por superar la pobreza. Luego está la inseguridad y violencia, y luego la reunificación familiar. Pero si pasamos ahora a lo siguiente, bueno, no está ahí el dato, pero solo quería también decir que en un estudio que hicimos en Flaxo con estudiantes de último año de los principales institutos de secundaria públicos del país, de las ciudades de San Pedro Sula, Cortés, de San Pedro Sula, de Choloma, de Comayagua, Tegucigalpa y Choluteca. Del 100% de estudiantes de último año de secundaria, decía el 56% que al finalizar la secundaria estaba pensando en emigrar. Principalmente, ¿por qué? Porque no miraban las posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo, como tampoco las posibilidades de continuar en la universidad, y unido a los contextos de violencia e inseguridad que vivían en sus comunidades. Bueno, de tal manera que tenemos más de 1 millón de hondureños y hondureñas viviendo fuera del territorio, principalmente sabemos en Estados Unidos, luego España, luego México, y luego se dispersa, digamos, en diversos países. Pasamos a la siguiente. Bueno, unió en Honduras también, no solamente es el tema de la alta migración, sino cada vez más también el número de hondureños y hondureñas retornados o deportados. Vemos que de acuerdo a registros del año 2014 fueron más de 80.000 hondureños y hondureñas deportados.
Fundamentalmente, hay que decirlo, que cerca del 70% son deportados, especialmente de México, ¿verdad? Luego de Estados Unidos, luego del resto de países. Vemos que ha tenido un comportamiento, bajó, digamos, al 2014, pero el 2017 vuelve a elevarse, y en el caso del año 2019, que ha habido el mayor número de hondureños y hondureñas deportadas, cerca de 110.000. Bajó el año pasado, digamos, en este contexto de pandemia, a 36.000, pero sabemos que hoy, a este mes de septiembre, ya van más de 40.000 hondureños y hondureñas deportados, más, es decir, ya superó lo que fue el año pasado, y probablemente vamos a tener a regresar a las cifras, digamos, del 2018. Y esto es uno de los principales desafíos que hay en el país. Y si pasamos adelante. Bueno, pasamos adelante, sí, pasemos. Bueno, son diferentes causas entonces y factores de la emigración en Honduras. Tiene que ver con la situación económica de pobreza, la falta de empleo, el tema de las redes familiares, el tema de la violencia e inseguridad, el tema de la tenencia de la tierra también, y la conflictividad agraria, y la inseguridad alimentaria, y el cambio climático. Si pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente. Hacemos. Entonces ya he hablado un poco de esto de las causas. Sí, pasamos. Bueno, de acuerdo a diversos estudios, digamos, claramente pareciera, digamos, que las causas, Honduras, hay múltiples causas, pero las causas se territorializan. Pareciera que a nivel urbano la causa principal es la inseguridad y la violencia. A nivel rural, la falta de oportunidades, la falta de empleo y el impacto también del cambio climático, y claramente un estudio sobre hogares jóvenes que hizo el BID demuestra eso. Los jóvenes a nivel urbano dicen que migran más por inseguridad, a nivel rural por otras causas, digamos, por factores. Si pasamos a la siguiente, sí. Pasamos a la siguiente, sí. Bueno, luego a la siguiente. En otro estudio, digamos, muy interesante sobre la emigración en la región del Bajo Aguán. Aquí un estudio que se hizo muestra que aquí la migración se da por dos especies de triadas, digamos. Hay una relación entre migración, familia y poder, y también otra relación entre migración, familia y violencia, es decir, el contexto de poder y de conflictividad agraria, y también la trayectoria de estas familias que son migrantes, migraron en el proceso del ciclo migratorio de la reforma agraria hacia la UAN, pero ahora migran a nivel internacional, pero por esta triada, digamos, entre poder, violencia y conflictividad por la tierra. Si pasamos a la siguiente. Bueno, aquí es un poco para recordar, decíamos que los principales departamentos donde hay mayor emigración internacional, si vemos la línea de abajo, recordamos que es Cortés, Francisco Morazán, Yoro y Olancho. Pero aquí, si vemos la línea anaranjada, que tiene que ver con los niveles de pobreza, para el caso de Francisco Morazán y de Cortés, son los departamentos con menores niveles de pobreza en el país, pero de alta migración. En cambio, en el caso de Olancho y de Yoro, sí tienen altos niveles de pobreza y alta emigración. Pero si vemos también la línea de en medio, la línea gris, tiene que ver con las tasas de homicidio o inseguridad. Prácticamente también todos estos departamentos son los que tienen las más altas tasas de inseguridad. Pues pareciera desde esta perspectiva que la inseguridad y la violencia uno de los principales causas y factores de la migración, especialmente en estos departamentos. Nosotros, lo que ya decíamos, oportunidades, impacto del cambio climático, reunificación familiar. Si pasamos a la siguiente. Bueno, entonces sabemos que son varios impactos y consecuencias de la migración en Honduras, tanto negativos como positivos. Tienen que ver todo este desafío que significa la reinserción de cada vez mayor de hondureños y hondureñas, de jóvenes, el tema de la desintegración familiar,
Realmente otros estudios que se han hecho, se considera que en Honduras actualmente de los 100% de estudiantes en la educación pública, sobre todo a nivel del ciclo básico y secundaria, hay cerca de 500.000 niños que no están viviendo con ningún familiar. Están en un sistema educativo, pero que no están viviendo con ningún familiar, lo cual esto es realmente un desafío para el país, un reto. Bueno, todo el tema también de ciertos impactos que está teniendo en ciertas comunidades, la falta de producción, sabemos que está migrando la población joven, hay sectores que no, regiones, territorios donde realmente ya no hay mano de obra, personas, y aquí también, bueno, Rodulio, que es econometrista, sería interesante hacer la relación. Verdaderamente, si Honduras continúa, digamos, estos flujos migratorios para este siglo, tal como se proyecta, sabemos que Honduras es un país que actualmente está en el bono demográfico, es decir, que el mayor porcentaje de la población, casi el 60%, es menor de 30 años, pero vemos que jóvenes están migrando. Y si vemos de aquí al 2035, 40, si hacemos la proyección, realmente no vamos a tener aquí el capital humano, y esto no se va a recompensar con el tema de las remesas, digamos. Esto el país tiene que revisar. Bueno, son múltiples desafíos los que hay, y hay que seguir estudiando, pero hay ya un mapa para tener dispuestas diversas respuestas y gestionar desde una perspectiva de derechos todos estos desafíos que implica la migración en Honduras. Muchas gracias.